Hola amigos, muy buenos días. Cuando yo conocí a Nehemías, lo conocí como un modelo de liderazgo, porque habría que ver desde que él sintió el peso de la ciudad destruida, la muralla destruida de Jerusalén, cómo él se afligió y él fue primero en oración a Dios. Primero confesó el pecado de la nación y después pidió la ayuda de Dios, pidió su intermediación frente al rey, cómo previó, cómo planeó su regreso a Jerusalén. Cuando llegó de noche, no llegó con ínfulas de que me envió el emperador, sino él de noche revisó la ciudad y cuando hubo conocido el terreno, entonces dijo, manos a la obra. Hay una forma de ejercer el liderazgo en Nehemías que deberíamos aprender nosotros. Por ahí se escribió un libro, Liderazgo con Propósito, que está basado precisamente en la vida de Nehemías. Y digo eso porque he tratado de encontrar una reflexión, una enseñanza de tipo espiritual en los devocionales anteriores, pero en este capítulo 7 se ve claramente la forma en que Nehemías estaba ejerciendo su liderazgo. Déjenme leer para ustedes los primeros versículos del capítulo 7 y dice, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando haya salido ya el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, uno en sus puestos y otros frente a su propia casa. En la administración no solamente se habla de la planeación, sino se habla de la previsión, de la dirección. Son diferentes momentos. Y bueno, el plan que tenía Nehemías de reconstrucción finalmente lo llevó a cabo. Pero él en todo este proceso está previendo. De la misma manera que previno cuando recibió el ataque de los enemigos, que instruyó a las personas a que tuvieran su lanza y su espada junto a ellos para defenderse por si venían a atacarlos. Ahora lo está haciendo una vez que se concluye la muralla. Él habla de un plan para defender a Jerusalén. Y entonces instruye, dice que coloca porteros, cantores, levitas, a su hermano Hananí junto con otro Hananías, que lo hizo comandante de la ciudadela, y les dijo cuándo se abrían las puertas, cuándo se cerraban las puertas, cómo se debían de cerrar las puertas. Queridos amigos y hermanos, si nosotros quisiéramos aprender de liderazgo en Nehemías, tendríamos un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que nosotros creemos que porque creemos en Dios, las cosas van a suceder por sí solas. Que simplemente porque hagamos una oración, las cosas van a suceder. Y Nehemías nos está dando ejemplo de que él, además de confiar en Dios, además de orar, él tenía previsto la forma de encaminar cada una de las cosas que iban sucediendo en este proceso de reconstrucción de la muralla y de la ciudad. Sigo leyendo para ustedes, dice versículo 4, la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían construido. Ese era algo que él tenía en contra. No había todos los habitantes que hubo muchos años antes. Eran probablemente 50, 60 mil personas y obviamente no alcanzaban a cuidar toda la ciudad. Así es que versículo 5 dice, mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito y bueno, inicia en el versículo 6 la mención de la lista que por cierto está en Esdras capítulo 8. Fue quien hizo esta lista y ahora Nehemías unos 20 años después se encuentra la misma lista y como que empieza a pasarles asistencia a todos los que estaban ahí. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está verificando que las personas que estaban habitando en Jerusalén realmente eran descendientes del pueblo judío. Y esto forma parte del plan que Nehemías está llevando para consolidar a aquellos habitantes de Jerusalén. Porque viene un proceso muy
importante no solamente es la reconstrucción física, material del lugar, sino la reconstrucción espiritual que vamos a ver en el próximo capítulo 8, en donde aparece por primera vez el sacerdote Esdras, y Esdras junto con la ley va a hablar al pueblo de Dios para reconstruir su relación con Dios. Queridos amigos, les decía en un principio, si pudiéramos aprender de liderazgo, podríamos aprender de Nehemías. Hay mucho que aprender de él. Tal vez si pudiéramos releer este libro con ojos de administración y de liderazgo, habría mucho que aprender de él. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos muchas veces no pensamos en los planes, no pensamos en la previsión, no organizamos en nuestras diferentes áreas de vida, como sería nuestra área secular de trabajo, o la vida de la iglesia, o la vida en familia. No estamos acostumbrados a delegar tareas, no estamos acostumbrados a organizar equipos, no estamos acostumbrados a cómo batallar frente a la adversidad y frente a los enemigos, a la competencia que se nos plantea. No estamos acostumbrados a planear, a prever y a guardar un enfoque hacia la meta que queremos lograr. Nehemías es un buen ejemplo de eso. Y yo quisiera pensar que Nehemías es puesto aquí en la Biblia como ese ejemplo del cual quiere Dios que aprendamos nosotros de liderazgo. El liderazgo es aquel que, como lo dice en el versículo 5, mi Dios puso en mi corazón el deseo de, y bueno, en este caso fue de reunir al pueblo para hacer un censo de ellos. Pero el recibir ese deseo de Dios en su corazón, y termino con eso, tiene que ver con que muchas veces nosotros en nuestro corazón vemos la necesidad que hay en nuestra sociedad, o hay dentro de nuestra familia, o dentro de la vida de la iglesia, pero no hacemos nada, aunque lo notamos que hay una necesidad. Y cuando nosotros vemos una necesidad, lo más claro es que es Dios que está poniendo en nuestro corazón el que podamos hacer algo por atender esa necesidad en nuestra comunidad, en nuestra familia o en nuestra iglesia. Amigos, Dios está levantando líderes que vayan y que reconstruyan las ciudades, que reconstruyan las comunidades, que no solamente trabajen dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, para que a través, como decíamos ayer, a través del resultado de su trabajo, las personas puedan tener la evidencia de un Dios que existe, un Dios que ama a las personas, que ama a la ciudad y que está interesado en que ellas puedan llegar a la salvación. La pregunta es, ¿tú y yo somos portadores de ese mensaje? ¿Tú y yo estamos preparándonos como líderes que hemos recibido un llamado de Dios para ir y cumplir una tarea? ¿O somos de las personas que desertamos, de las personas que ponemos pretextos, de las personas que simplemente estamos distraídos con otras ocupaciones, estamos enredados en medio de miles de problemas en nuestra vida y no podemos cumplir la tarea que Dios pone en nuestro corazón? Mira a tu corazón. Yo estoy seguro que Dios, si tú eres un hijo de Dios, Dios está poniendo un peso en tu corazón, está poniendo una tarea en tu corazón, pero tienes que mirar a tu corazón, porque Dios va a hablar a tu vida a través del Espíritu Santo y nosotros debemos ser sensibles a su llamado. Padre, gracias por estas lecciones de liderazgo con Nehemías. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y porque tu Espíritu Santo obra en nuestro corazón, usando la misma Biblia, la enseñanza de la Biblia, habla nuestra vida para hacernos ver las necesidades que hay en medio de donde nosotros estamos. Y tu llamado es cómo nosotros podemos ser movidos para atender la necesidad, para ver cómo podemos hacer algo para el bien de los que nos rodean. Te ruego, Señor, danos esa sensibilidad, como dijo Nehemías. Tú pusiste ese sentir en su corazón, que también nosotros podamos notar ese sentir que estás poniendo tú en nuestro corazón, que debemos ocuparnos, que debemos hacer, no necesariamente para nosotros mismos, pero sí para bendecir a las personas que nos rodean. Ayúdanos a ser líderes como lo fue Nehemías, con esa devoción, con esa dependencia de ti, pero con esa capacidad de planear, de prever, de organizar equipos. Te ruego de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, grandes lecciones. Nos vemos el día de hoy.